Hola, soy el profesor Misael y bienvenido a nuestra cuarta clase virtual de matemática para el quinto año de educación secundaria. El día de hoy estudiaremos la propiedad de la existencia del triángulo. ¿Qué quiere decir? Que estudiaremos si un triángulo existe, ya que todos los triángulos que pudiéramos graficar a mano alzada no necesariamente existen. Ojo con ese dato, ¿sí? Entonces, preparados, listos, empecemos. De manera introductoria, podemos mencionar que el triángulo es muy utilizado en la construcción. Entonces, nace la pregunta, ¿por qué se utiliza triángulos en la construcción? Déjame decirte que un triángulo es la única figura geométrica que no se deforma cuando sufre esfuerzos. Cualquier otra figura geométrica utilizada como estructura no será rígida o estable hasta que se triangule. Te explico. En nuestra vida diaria, posiblemente hayamos observado estructuras de grandes dimensiones, cuya cobertura o techo sirve para poder albergar, por ejemplo, losas deportivas o canchitas de gras sintético, o también sirven como almacenes. Lo peculiar de estas estructuras, si es que somos curiosos, podemos observar que la cobertura está formado por subsistemas triangulares. ¿Qué quiere decir? Que a la estructura se ha hecho una triangulación. ¿Para qué? Para que la estructura sea estable, sea rígida y distribuya bien sus esfuerzos. De la misma forma podemos citar como ejemplo los puentes. Las personas que hemos viajado tal vez a la selva central de Junín, nos hayamos encontrado y pasado tal vez por este puente conocido que está ubicado en el distrito de Chanchamayo, el famoso puente Reiter. Este puente tiene una longitud de 190 metros, o sea, su luz es 190. ¿Y por qué no se cae? El término común que se utiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta estructura también se utiliza la triangulación de estructuras. Y podemos ver en la figura, ¿ve? Está formado por subsistemas triangulares. Y esos subsistemas triangulares están unidos por nudos. Esos nudos nos permite qué cosa en esta estructura, primero distribuir bien los esfuerzos que puedan soportar producto de, primero, la intemperie, el clima, el viento, los vehículos livianos y pesados, ¿no? Segundo, esos triángulos son estables, son rígidos y distribuyen bien los esfuerzos. Entonces, aquí también aplicamos bastante la triangulación, o sea, un elemento estructural como el triángulo. ¿Sí? Entonces existen muchos ejemplos en la cual el triángulo es utilizado en la construcción y en otros campos. Bueno, con esta parte introductoria podemos continuar. Nos dice, el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. Cualquier otra forma geométrica que adopten los elementos de una estructura no será rígida o estable hasta que no se triangule. Si yo le aplico esfuerzos por cualquier vértice de un triángulo, esta no se va a deformar, ya que esta estructura es estable. En los andamios, por ejemplo, de la construcción se utilizan tirantes en forma de aspa que triangulan la estructura global y le confieren rigidez. Claro, son estables y rígidas, ¿no? A continuación puedes observar cómo pueden convertirse en estructuras rígidas un cuadrado y un pentágono. Si nosotros observamos en la primera figura un cuadrado, el cuadrado por su naturaleza no es una estructura rígida. Si nosotros le aplicamos en cualquiera de los vértices un esfuerzo mayor a la resistencia del material, esta se va a deformar. Pero si nosotros en la diagonal aumentamos un triángulo, esta ya es una estructura rígida y estable. ¿Sí? Incluso en las sillas, ¿no? Utilizan este sistema de triangulación, ¿no? Para poder generar mayor estabilidad a
a estos materiales, ¿no? Tenemos un pentágono, por ejemplo, acá, que como pentágono es una estructura no estable. Pero si nosotros le aumentamos este elemento estructural y le triangulamos, entonces esta estructura es súper resistente, estable y rígida, ¿no? Muy bien. Sin duda, la estructura reticulada más famosa del mundo es la Torre Eiffel, que mide unos 300 metros de altura. Uy, súper alto, ¿no? Fue creada por el ingeniero civil francés Alexandre Gustave Eiffel en 1889. La base consiste, dice, en 4 enormes arcos que descansan sobre 4 pilares situados en los vértices de un triángulo. En toda la torre está utilizado la triangulación, si somos observadores en las gráficas. Bueno, en conclusión, el triángulo es una de las figuras geométricas más empleadas en la construcción de edificaciones, por tener la propiedad de mantener su forma al aplicarse sobre él una fuerza, ¿no? Bueno, esto no es de ahora, ¿no? Desde la antigüedad viene la aplicación de los triángulos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro son las pirámides de Egipto, ¿no? Muy bien, con esta parte introductoria yo sé que has entendido muy bien. Vamos a introducirnos ahora sí en el capítulo. Propiedad de existencia del triángulo. ¿Cómo saber si un triángulo existe o no? Muy bien, tenemos el triángulo ABC, cuyos lados son A minúscula, B minúscula y C minúscula. Nos dice, vamos a analizarlo matemáticamente. Primero, vamos a analizar el lado B, este lado de acá. Nos dice que este lado es menor que la suma de los otros dos. B es menor que la suma de A más C. De la misma forma, 2. Vamos a analizar ahora A. A también debe ser, dice, menor que la suma de los otros dos, B más C. De ahí podemos despejar la variable B. Y también, como tenemos dos desigualdades, podemos hacer una comparación. Y deducimos lo siguiente. Que B, el lado que estamos analizando, es mayor que la diferencia de los otros dos lados. Y menor que la suma de los mismos. Y entonces esta vendría a ser la forma general de la propiedad de la existencia del triángulo. Con esta propiedad podemos determinar si un triángulo existe o no. Por tal motivo, ahí está el enunciado, ¿sí?, de la propiedad de la existencia del triángulo, donde nos dice la longitud de un lado de un triángulo siempre es mayor que la diferencia de las longitudes de los otros dos, pero menor que la suma de dichas longitudes. ¿Cómo es eso? Vamos a entenderlo con un ejemplo. Ejemplo número 1. Tenemos un triángulo ABC. ¿Sí? Tenemos un triángulo ABC, cuyos lados son 10, 8 y 6. Vamos a determinar si este triángulo existe o no. Entonces analizamos al lado más grande, en este caso 10. ¿Qué me dice la propiedad de la existencia del triángulo? Que 10, el lado que voy a analizar, dice, debe ser mayor que la diferencia de los otros dos, o sea, tiene que ser mayor que la resta de 8 y 6, y menor que la suma de 8 más 6. Entonces, 10 es mayor que 8 menos 6 sería 2, y 8 más 6 sería 14. Entonces, podemos concluir diciendo, 10 es mayor que 2, cierto. 10 es menor que 14, muy bien, verdadero. Si es verdadero esa premisa, por tal motivo, el triángulo ABC existe. Es un triángulo que existe, que es real, ¿no? Muy bien. Es real hablando matemáticamente, ¿eh? Listo. Segundo problema. Tenemos el triángulo MNP, cuyos lados son 15, 7 y 2. Vamos a utilizar la propiedad de la existencia del triángulo. Y vamos a analizar el lado más largo. En este caso, 15. 15 dice debe ser
mayor que la diferencia de los otros dos. O sea, mayor que 7 menos 2. Y menor que la suma de 7 más 2. A ver, vamos. 15 entonces es mayor que 5 y menor que 9. Alto, alto. Nos dice, a ver, vamos a analizar esta premisa. 15 es mayor que 5. Sí, profesor. Pero 15 es menor que 9. No, profesor. Por tal motivo, eso es falso. Y si eso es falso, podemos concluir ¿de qué? De que el triángulo MNP no existe, porque esa premisa pues recontra falso. Y hemos aprendido la propiedad entonces de la existencia del triángulo. Ahí aparecen dos propiedades más, llamadas las propiedades de la correspondencia. ¿Sí? ¿Cómo corresponde en un triángulo? ¿No? La primera nos dice, a ver, vamos a analizar. A ver, la primera, el primer enunciado, no es la propiedad, es el enunciado que confirma la propiedad. A ver, dice, si tiene dos lados iguales, entonces tiene dos ángulos iguales. Segundo, si tiene tres lados iguales, entonces tiene tres ángulos iguales. Claro que sí, por lógica, ¿no? Tercero, si tiene tres lados diferentes, entonces tiene tres ángulos diferentes. Claro, por lógica, ¿no? A ver, no entiendo, profesor, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Ahí nace entonces la primera propiedad de la correspondencia, donde nos dice, a lados iguales corresponde a ángulos opuestos iguales y viceversa. Observen la figura. Tenemos dos triángulos que más conocidos en geometría son los isósceles, el primero y el equilátero, ¿no? Nos dice, si yo tengo dos lados iguales, los ángulos opuestos, dice, siempre deben ser iguales, ¿no? Esa es la primera. La segunda, si tengo tres lados iguales, entonces los ángulos opuestos también son iguales, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Segunda propiedad, donde me dice, a lados diferentes les corresponden ángulos opuestos diferentes, pero a mayor lado le corresponde mayor ángulo opuesto y viceversa. A ver, observemos el siguiente gráfico, ¿no? Donde el triángulo es de tres lados, 5, 4 y 3. El lado mayor es 5. Aquí está, ¿ve? Dice, al lado mayor se le opone el ángulo opuesto mayor de todos. Sí, es cierto. Y al lado menor se le opone el ángulo menor, ¿no? Y sí se cumple, ¿ve? En este triángulo. Siempre debe ser así, ¿ya? Muy bien. Aquí también podemos observar, ¿ve? Tenemos un triángulo cuyos lados son 25, 24 y 7. Donde me dice, ¿no? Si yo tengo un ángulo mayor, entonces el lado opuesto debe ser el mayor también. Y si yo tengo un ángulo menor, el menor de todos, entonces el lado opuesto también debe ser el menor de todos. Sí, es cierto, ¿ves? 7 es menor que cualquiera de los otros dos. Entonces, esto es la segunda propiedad de la correspondencia. Hemos aprendido entonces una propiedad de la existencia del triángulo y dos propiedades de la correspondencia. Ejemplo número 1. A continuación, indique si existe o no existe cada triángulo mostrado. En el primero, tenemos un triángulo de 12, de 5 y de 3, donde vamos a analizar por la propiedad de la existencia del triángulo. El lado que voy a analizar es 12, el lado mayor, ¿sí? O el lado más crítico. A ver, entonces diré, 12 es mayor que la resta de los otros dos, de 5 y 3, o sea, 5 menos 3, y menor que la suma de los mismos, de 3 y 5, ¿no? Entonces diré, 12 es mayor que 5 menos 2 es 2, y 5 más 13 es 8, ¿es cierto? A ver, nos hacemos la pregunta entonces, ¿12 es mayor que 2? Sí, profesor. Pero 12 es menor que 8, eso es falso. Si esta premisa entonces es falso, por tal motivo este triángulo no existe.
¿Ya? No existe este triángulo. Estamos hablando de un triángulo que no existe. Segundo, tenemos un triángulo cuyos lados son 4 y dos lados iguales 3. Por propiedad de la existencia del triángulo voy a hacer cumplir, ¿no? ¿Al lado más grande o más crítico? 4. 4 dice debe ser mayor que la diferencia de los otros dos, que 3 menos 3. Y menor que la suma, ¿sí? 3 más 3. Entonces yo diré 4 es mayor que 0 y menor que 6. ¿Sí? Muy bien. 4 es mayor que 0 y menor que 6. Por lo tanto, eso es verdadero. Si es verdadero, por lo tanto, existe el triángulo. O sea, ese triángulo sí se puede graficar. ¿Sí? Muy bien. Qué fácil, ¿verdad? Listo. Continuamos. Ejemplo número 2. Encuentra, dice, el máximo valor entero que puede tomar x. Y te da las alternativas, 5 alternativas. A ver, tenemos un triángulo cuyos lados son 7, 5 y x. Analizaré x, ¿no? A ver, por propiedad de la existencia del triángulo nada más voy a calcular, jóvenes. A ver, dice, entonces analizo a quién. La variable que me piden calcular voy a analizar, x. X debe ser, dice, mayor que la resta o diferencia de los otros dos, ¿ya? Y menor que la suma de ellos mismos. A ver, entonces queda 5 menos 2 es 2 y 7 más 5 es 12. X dice es mayor que 2 y menor que 12. Profesor, entonces hay varios valores. Muy cierto. ¿Qué valores puede tomar X? X puede tomar 3, que es mayor que 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y por último 11, que es menor que 12. De ahí puedo decir, ¿cuál es el valor mínimo que toma X? Debe ser 3. ¿Y cuál es el valor máximo que debe tomar X? El máximo valor es 11. ¿Qué me pide el problema? Hay el máximo valor que puede tomar X. Por lo tanto, X vale 11. ¿Sí? X vale 11. La clave, la B. ¿Sí? Muy bien, sencillo. Siguiente ejemplo. Encuentre el mínimo valor entero que puede tomar W. Tenemos el triángulo cuyos lados son W, 5 y 4. Lo mismo, ¿no? El mismo procedimiento. Hago cumplir la propiedad de la existencia del triángulo. Analizo W. W. Debe ser mayor que la diferencia de los otros dos, ¿ya? Mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma de los otros dos. W dice entonces es mayor que 5 menos 4, que es 1, y menor que la suma de 5 más 4, que es 9. ¿Qué valores debe tomar W? W puede tomar a partir de 2, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último 8. Me dice calcular el mínimo. ¿Cuál es el mínimo valor, jóvenes? El mínimo valor vendría a ser 2 y el máximo 8, pero me pide en este caso el mínimo. Por lo tanto, el valor mínimo de W vendría a ser 2. ¿Fácil? Muy fácil. Clave. ¿Qué clave estaría marcando? La B. Muy fácil, ¿sí? Facilísimo. Continuamos. Ejemplo número 4. Coloque correctamente dentro de los círculos los ángulos mostrados. Tenemos dos gráficas. Y nos pide calcular, bueno, calcular no, ubicar los ángulos que corresponden. En la primera gráfica observamos un triángulo cuyos lados son iguales. En este caso es 5 y en este caso es 5. ¿Y qué me dice? En un triángulo cuyos lados son iguales, los ángulos opuestos son iguales. ¿Qué propiedad es eso? ¿Sí? La propiedad de la correspondencia, ¿no? Listo. ¿La primera o la segunda? ¿Sí? La segunda. Entonces, ¿y la primera cuál es? Dice, a ver, aquí. Vamos a recordar entonces, dice, ¿no? Propiedad de la correspondencia. En la primera propiedad dice, a lados iguales le corresponden ángulos opuestos iguales y viceversa. Entonces eso vendría a ser, ¿no? Y la segunda propiedad dice, aquí dice, a mayor lado le corresponde mayor ángulo opuesto. A ver, entre estos tres, ¿cuál es el lado mayor? El lado mayor es 6. Y dice, a mayor lado, mayor ángulo opuesto. Y tenemos como dato, ¿ven? Dos ángulos, 53 y 74. ¿Qué ángulo le corresponde? El mayor, dice, ¿no es cierto? Entonces, ese ángulo debería ser el mayor. Y los otros dos deben ser, que son iguales,
deben ser 53, ¿no? Son iguales a 53. Si se cumple, ¿ve? A lados grandes, opuestos ángulos grandes. Y a lados menores, en este caso son iguales, ángulos opuestos menores, ¿no? Que en este caso estaría aquí y estaría acá. De la misma forma, ve, ¿no? Nos dice, tenemos un triángulo cuyos lados son 10, 8 y 6 y nos dan 3 ángulos. Claro, ¿no? Si los 3 ángulos lados son diferentes, entonces los ángulos también deben ser diferentes. Y hago cumplir ¿qué propiedad? La primera o la segunda propiedad de correspondencia. La segunda, a ver, la segunda me dice, ¿cuál es el lado mayor? El lado mayor es 10. Por tal motivo, el ángulo opuesto también debe ser el mayor de todos. ¿Y quién es el mayor? 90 grados. Muy bien, ahí está. ¿Ve? ¿Y cuál es el lado menor? El lado menor de todos tendría que ser 6. ¿Y cuál es su ángulo opuesto de 6? Tiene que ser también el menor de todos. ¿Y cuál es el menor de todos? El menor de todos, muy bien, es 37. Muy bien. Y por lógica o deducción, ya estaríamos hablando de que para el otro lado le corresponde 53. Muy bien. Sencillo, ¿verdad? Solamente utilizando las propiedades de correspondencia. Ejemplo número 5. Coloque de manera adecuada los valores de los lados en los triángulos. En el primero he colocado ángulos y ahora voy a colocar lados. Ya me dan los ángulos dados, ¿no? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué propiedad voy a utilizar? De correspondencia, ¿no? Muy bien, ¿el primero o el segundo? ¿Ya? En la figura A, utilizaré la segunda propiedad, donde me dice a ángulos mayores, lados opuestos mayores. ¿Y cuánto es eso? 5. El mayor de todos es 5. ¿eh? Y me dice, de los tres, ¿cuál es el ángulo menor? Profesor, es 37. Entonces, a menores ángulos, ¿sí? Menores lados opuestos. ¿Y cuál es el menor de todos? Muy bien, 3, ¿no? Y por deducción, estaríamos diciendo que el último lado, ¿cuánto valdría? ¿Sí? Le corresponde 4. Qué fácil, ¿no? Es capítulo sencillo. Papayita, como podrían decir otros, ¿no? Muy bien, seguimos. B. Tenemos un triángulo cuyos lados son, bueno, no nos dan los lados, no nos dan los ángulos, pero sí nos dan una pista. Nos dice que estos dos lados son iguales. A ángulos iguales, lados opuestos iguales. Y hay una propiedad también, la misma propiedad, la segunda, donde me dice que a ángulos mayores, lados opuestos mayores. De estos dos, de 7 y 14, ¿cuál es el mayor? El mayor es 14. Entonces, 14 le corresponde opuesto a 164 grados. Y el otro, por deducción, como son iguales, le corresponde 7 y el otro 7. ¿Ve? Qué sencillo, ¿no? Muy bien. Fácil, profesor. Yupi, yupi. Muy bien. Ejemplo número 6. Nos dice, de la figura calcular el valor de x. Muy bien. A ver. Nosotros podemos observar que este triángulo, por esas dos bolas que están ahí marcados, son triángulos isósceles. ¿Ve? Entonces, si son triángulos isósceles, puedo decir que los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Si aquí vale 5x, ¿cuánto vale el otro lado? El otro ángulo, mejor dicho. Vale 5x. ¿Sí? Por propiedad de correspondencia, la primera. Ya tenemos entonces los ángulos en un triángulo y por cultura geométrica, la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto debe sumar siempre, pero siempre? Muy bien, jóvenes. Debe sumar 180. Entonces sumamos, ¿no? 5x, ¿sí? 5x más 5x más 2x es igual a 180. De ahí voy a sumar. ¿Cuánto sería? 12x. Es igual a 180. X pasa a dividir. Y estaríamos diciendo 180 entre 12. X vale 15. 15 grados. ¿Fácil? Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Listo. Entonces en este caso sería la clave, la A. Muy bien. Ejemplo 7. Calcular el valor de x de acuerdo a la figura. Dice. A ver.
te da los ángulos ya internos ya definidos en valor de la variable x, bueno, en función de la variable x. Entonces, por cultura geométrica, la suma de los ángulos internos en un triángulo, ¿cuánto debe ser? A ver, entonces yo debo sumar, ¿no? Sumar los ángulos internos. En este caso, uno de los ángulos vale 4x más 11. Aquí está, ¿ve? El otro vale 2x más 7. Aquí está, ¿ve? 2x más 7. Y por último, el ángulo recto que es 90. Sumando sería 4x más 2x, 6x. 11 grados más 7 más 90, 108. Es igual a 180. Entonces diré que 6x es igual a 72. Por lo tanto, x vale... ¿Cuánto vale x? Muy bien, 12 grados. Clave, la B. Sencillo, ¿no? Muy bien. Continuamos. Ejemplo 8. De la figura calcular el valor de x. A ver. De la misma forma, ¿no? Tenemos, en este caso, algo particular. Un triángulo cuyos lados es bola, bola. Es triángulo isósceles. Por tal motivo, el otro ángulo, ¿cuánto vale? X. Ahora, nosotros sabemos que la suma de dos ángulos internos me da un externo en un triángulo. Esa es una propiedad. Entonces, x más x es 2x. Y llegamos también a la conclusión de que acá también es isósceles, ¿ve? 3 palos, 3 palos. Por tal motivo, el otro ángulo es igual. Por la propiedad me dice, ¿no? La suma de dos ángulos internos es igual a un externo, ¿no? Entonces, yo diré que 2x más 2x es igual al ángulo externo. ¿Cuál es el ángulo externo? 160. 4x igual a 160, x vale, por división simple y sencilla, 160 entre 4, 40. Entonces la clave es la B. Fácil, muy fácil. Ejemplo 9. Calcular el valor de x de acuerdo a la figura. A ver, ¿cuánto vale el lado? Dice, este lado de acá, x que estamos observando acá. Muy bien. Lo particular de este ejercicio es que son triángulos isósceles, mira, ve. Nace acá, ve. Acá tenemos alfa y esto vale bola. El otro lado vale bola. Por tal motivo el ángulo también es igual, alfa. La suma de estos dos ángulos es un externo, que sería 2 alfa. Y esto de acá, que ya son dos palos, y acá también son dos palos, que es igual a una bola, que es lo mismo, ¿ya? Entonces tiene el ángulo igual 2 alfa. Entonces, este lado de acá, 2, en el otro lado también debe ser 2. Y en el otro, por conclusión, también debe ser 2. Entonces, utilizaré en este ejemplo la propiedad de la existencia del triángulo. Y aquí está la figura, ¿ve, jóvenes? Muy bien. Diré, voy a analizar aquí x. X, dice, es mayor que la diferencia de los otros dos lados, 2 menos 2. Y menor que la suma de los otros dos, 2 más 2. Entonces se deduce que x es mayor que 0 y menor que 4. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Y de ahí podemos tabular los valores, ¿no? ¿Cuántos valores dice debe tomar? ¿Sí? X, ¿qué valores debe tomar? Mayor que 0, 1, 2 y 3, que es menor que 4. Entonces, ya, x puede tomar los valores de 1, 2 y 3. Clave, la D. Muy bien, jóvenes. Entonces, terminando ya este capítulo, la clase, nosotros tenemos una tarea que nosotros debemos resolverlo en nuestro cuaderno con el mismo ejemplo que se ha llevado en esta clase virtual. Ejemplo número 1, número 2, número 3. Sigue en la siguiente página, por favor. Número 4, número 5 y sigue. Número 6 y número 7. Son 7 problemas que tú tienes que resolver en tu cuadernito, ¿ya? Y mandarme la tarea. Eso sería todo, jovencitos. Gracias, nos vemos la próxima.